Imagina por un momento una chispa cayendo justo en el centro de un bosque completamente seco. Sí, en pleno mes de agosto, con todo el calor. Exacto. Y si esa chispa resulta ser una noticia verdadera, un hecho contrastado, es como un fuego, digamos, controlado. Claro, avanza lento. Eso es, avanza a un ritmo predecible, ilumina una zona concreta, calienta un poco el ambiente y, bueno, eventualmente se apaga de forma natural. Se extingue solo. Pero, a ver, si esa chispa es una noticia falsa, una pieza de desinformación diseñada totalmente a medida, Ahí la cosa cambia. cambia radicalmente. Actúa como si alguien hubiera rociado miles de litros de gasolina sobre los árboles desde un avión. Se propaga con una ferocidad incontrolable, saltando, sabes, de copa en copa antes de que nadie pueda siquiera reaccionar. Es una imagen tremenda, pero muy real. Y no es solo una imagen visual dramática para empezar este análisis a fondo. De verdad, hay un estudio fascinante del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el famoso MIT, que ha analizado el comportamiento de millones de usuarios. Y, bueno, ha revelado una estadística que a mí me ha dejado absolutamente asombrada. La del 70%, supongo. Esa misma. Las noticias falsas tienen un 70% más de probabilidades de ser compartidas que la información verídica. Un 70%, madre mía. Es muchísimo. Es una barbaridad. Y la misión de nuestra inmersión profunda de hoy es precisamente esta. Vamos a desentrañar este ecosistema de la mentira. Soy vuestra anfitriona y me acompaña nuestro experto para intentar entender todo esto. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí para aportar una perspectiva un poco más analítica a este caos informativo. Porque contamos con una pila enorme de fuentes hoy, desde estudios académicos de psicología evolutiva, hasta análisis sobre algoritmos, guías médicas, de todo. Sí, hemos revisado de todo. Y queremos entender si vivimos simplemente en una era donde, no sé, hay demasiada información, o si realmente estamos cayendo por el precipicio de una paranoia colectiva. La idea es descubrir los orígenes de este desorden y, sobre todo, cómo podemos blindar nuestra mente. Y para empezar a entender esos engranajes, creo que es vital trazar una línea divisoria muy clara desde el principio. En el lenguaje cotidiano solemos mezclar términos, pero en el análisis de las fuentes queda patente que no todo es lo mismo. Claro, hay matices importantes. Exacto. Hay una diferencia abismal entre la simple, digamos, información errónea y la desinformación estructurada, lo que a menudo llamamos infodemia. A ver, explícanos un poco esa diferencia. Pues la información errónea es el fallo humano y honesto. Alguien da un dato equivocado en una cena o un periodista confunde una fecha por las prisas de publicar. Un despiste sin más. No hay mala intención. Eso es, no hay malicia. Sin embargo, cuando hablamos de desinformación o de fake news, estamos hablando de pura ingeniería social. Ya. Es un contenido fabricado casi en un laboratorio digital, diseñado deliberadamente para hackear la percepción de quienes lo leen, para generar daño, polarizar a una sociedad o, bueno, lucrarse económicamente. O sea que no estamos ante un simple error del sistema o un fallo de conexión. Para nada. Estamos ante una explotación milimétricamente calculada de nuestras vulnerabilidades más primitivas. Vale. Vamos a desglosar esto. Porque si queremos entender por qué esa desinformación viaja tan endiabladamente rápido, creo que tenemos que dejar el teléfono móvil a un lado por un segundo y mirar hacia adentro. Al cerebro humano. Exactamente. Revisando los apuntes de las fuentes sobre psicología evolutiva, me fascina ver cómo arrastramos una herencia biológica que nos hace procesar la incertidumbre de una manera casi defectuosa para el mundo moderno. Es que no estamos diseñados para esto. Claro. Hay un concepto que mencionan los biólogos evolutivos que me llamó mucho la atención, llamado detección de agencias. Y por lo que entiendo, es básicamente la razón por la que somos paranoicos por naturaleza. Totalmente. Y lo fascinante aquí es cómo ese instinto que hoy en día nos mete en problemas constantemente fue justo lo que salvó a nuestra especie en el pasado. Fíjate. Imaginemos a nuestros ancestros más remotos, caminando por la sabana africana hace cientos de miles de años. De repente, escuchan un crujido fuerte en los arbustos. Un ruido sospechoso. Exacto. Aquellos homínidos que asumían que era solo el viento, o sea, un evento aleatorio sin más importancia, a veces se equivocaban, y bueno, eran devorados por un depredador oculto. Fin de la línea evolutiva para ellos. Tal cual.
Pero aquellos que pecaban de precavidos y asumían que había un agente intencional detrás de ese sonido, Un león al acecho. eso es, un león, pues esos salían corriendo. Y esos fueron los que sobrevivieron y nos transmitieron sus genes. Así que nuestro cerebro evolucionó como una máquina diseñada para asumir que siempre hay una intención oculta detrás de lo inexplicable. Madre mía. O sea que hoy en día ya no hay leones en los arbustos, pero ese instinto se nos activa igual. Claro, se activa ante una crisis económica, una pandemia global, un desastre natural repentino. La mente humana no soporta la idea de que un virus letal, por ejemplo, pueda surgir de la nada por una simple mutación aleatoria. Nos explota la cabeza. El cerebro busca desesperadamente un depredador, una élite secreta, un plan maestro, una conspiración. Exactamente, porque, irónicamente, la idea de un villano todopoderoso manejando los hilos es menos aterradora que aceptar que nadie está al volante del mundo. Qué fuerte. Es decir, que el caos nos aterra tanto que preferimos inventarnos un monstruo. Y esto conecta con otro fenómeno de los estudios que me ha parecido alucinante, la percepción de patrones ilusorios. Ese tema es clave. Porque no se trata solo de buscar culpables grandes, es que vemos conexiones donde literalmente no hay nada. Es como esa tendencia a ver caras en las nubes o, no sé, figuras religiosas en una tostada quemada. La pareidolia, sí. Eso, pareidolia, pero aplicado a la geopolítica. Es una analogía perfecta. A ver, los psicólogos sociales han demostrado con experimentos muy curiosos que esta tendencia va mucho más allá de la política. ¿Ah, sí? Sí. Han notado que las personas con mayor inclinación a creer en teorías de la conspiración profundas también son propensas a ver patrones en el ruido visual puro. Ruido visual, ¿cómo es eso? Pues en los laboratorios les pedían a los participantes que observaran el resultado de lanzar una moneda al aire 100 veces. O les mostraban pinturas de arte abstracto creadas salpicando pintura completamente al azar. Vale. Y resulta que aquellos que creían en conspiraciones mundiales afirmaban ver estructuras lógicas, fórmulas secretas o figuras ocultas en esos estímulos caóticos. Alucinante. Ven cosas donde solo hay azar. Exacto. Las teorías de la conspiración hacen exactamente eso con la realidad. Toman eventos mundiales totalmente inconexos. Una crisis en un país, un apagón en otro, Una declaración de un político. y lo cosen todo junto en una narrativa cerrada donde parece que todo está causalmente relacionado. Y para mí la pieza que completa este puzzle mental es la famosa necesidad de cierre cognitivo. Un concepto fundamental, ¿sí? Según lo leía en las fuentes, me imaginaba que es como, a ver si te cuadra, como el sistema de autocorrector de los teléfonos móviles. A ver, explícate. A veces estás escribiendo súper rápido, pones una palabra a medias y el teléfono se inventa el resto para acabar la frase, aunque el resultado a veces no tenga ningún sentido gramatical. El cerebro hace lo mismo con la información incompleta, ¿verdad? Es una forma muy precisa de verlo. Esa necesidad de cierre cognitivo es esa profunda y casi dolorosa incomodidad que siente el ser humano ante la ambigüedad. Odiamos no saber. El cerebro detesta el gris, detesta el no lo sabemos aún. Ante un evento histórico traumático y enormemente complejo, hay mentes que, llevadas por esta necesidad, prefieren abrazar una mentira estructurada, simple y en blanco y negro. Claro, antes que tolerar una verdad llena de matices, datos contradictorios y sin respuestas fáciles. Las narrativas falsas ofrecen un alivio psicológico instantáneo, ¿sabes? Otorgan a la persona la sensación reconfortante de haber resuelto el misterio, devolviéndole una falsa ilusión de control. Entonces, la foto que tenemos hasta ahora es la de un cerebro que biológicamente está predispuesto a ver leones escondidos en cada sombra, a inventar constelaciones uniendo estrellas que no tienen nada que ver y a exigir respuestas súper simples a problemas laberínticos. Un cóctel peligroso. Y aquí es donde la historia se pone oscura de verdad. Porque, ¿qué pasa cuando cogemos este cerebro prehistórico con todas estas taras de fábrica y los sumergimos en el océano infinito de datos, notificaciones y redes sociales de nuestra era digital? Pues que se produce un colapso absoluto. Lo que las fuentes definen como una tormenta perfecta. Y el primer relámpago de esa tormenta es el estrés transaccional. Así es. Hablamos de una sobrecarga cognitiva brutal. El entorno moderno bombardea el cerebro con un flujo incesante de correos electrónicos, titulares alarmistas, alertas sonoras, vídeos cortos. Todo el rato, sin parar. Este volumen agota lo que podríamos llamar nuestra batería de procesamiento analítico. Y aquí entra la biología de nuevo.
Cuando el cerebro está estresado y fatigado, la corteza prefrontal, Que es la parte lógica, ¿no? eso es, la encargada del pensamiento crítico, pues esa parte reduce su actividad para ahorrar energía. En su lugar, el cerebro recurre a atajos heurísticos, respuestas automáticas basadas pura y exclusivamente en la emoción. Ya veo. O sea, una persona que está cognitivamente agotada después de trabajar todo el día no se va a poner a buscar la fuente original de un titular impactante. Para nada. Simplemente reacciona con indignación o con miedo, pulsa el botón de compartir de forma impulsiva y sigue deslizando la pantalla. Madre mía, nos convertimos en vectores de transmisión perfectos precisamente porque estamos demasiado cansados para dudar. Exactamente. Pero a ver, aquí quiero empujar un poco el argumento. Quiero hacer de abogado del diablo, un momento. Adelante, a ver. Es muy tentador y francamente muy fácil culpar a las plataformas y decir, pobres de nosotros, estamos muy estresados. Pero, ¿no nos están dando los algoritmos exactamente lo que pedimos a gritos? Entiendo por dónde vas. Quiero decir, si a la gente le fascina consumir una narrativa que le da la razón y que demoniza al vecino, ¿es realmente culpa de la tecnología o es simplemente un reflejo de nuestra propia pereza intelectual? ¿El algoritmo solo nos está sirviendo el postre que hemos pedido en el menú? Lo fascinante aquí es que, si bien la premisa de la pereza intelectual humana es cierta, la tecnología actual no se limita a servirnos el postre. Ah, no. No. Lo que hace es esconder la existencia de cualquier otro alimento en el planeta. Y lo hace a un nivel matemático e industrial que nuestra especie nunca ha enfrentado. Vale, eso es un matiz importante. Sí. El sesgo de confirmación es natural. A todos nos encanta que nos den la razón. Pero los algoritmos detrás del desplazamiento infinito están diseñados mediante pruebas de ensayo y error constantes para maximizar el tiempo que pasamos en pantalla. Para retenernos ahí atrapados. Exacto. Y han descubierto que la forma más eficiente de lograrlo es hiperestimulando ese sesgo de confirmación. Crean cámaras de eco absolutas. Burbujas donde solo escuchas tu propia voz. Al registrar cada milisegundo que pasamos mirando una foto o cada enlace en el que hacemos clic, el sistema aísla al usuario. Deja de mostrarle perspectivas contrarias. Claro, te encierra. Y aquí es donde ocurre el daño real. En estas cámaras de eco, la falsedad se vuelve autorreferencial. Si todos los perfiles que vemos en nuestra pantalla comparten la misma teoría conspirativa, nuestro cerebro primitivo interpreta que eso es un consenso global innegable. O sea, la plataforma construye una realidad alternativa tan bien cerrada que la evidencia objetiva desaparece de tu campo de visión por completo. Eso es. Eso es escalofriante. Y por si vivir en burbujas no fuera suficiente problema, los documentos de nuestra investigación apuntan a un salto tecnológico en la propia fabricación de la mentira. La inteligencia artificial, supongo que vas a mencionar. Sí, con la explosión de la inteligencia artificial generativa se menciona un concepto que, te lo juro, parece sacado de una novela distópica, el dividendo del mentiroso. Es un concepto clave, sí, y que está redefiniendo el análisis de la desinformación a nivel global ahora mismo. ¿Cómo funciona exactamente? Hoy en día la inteligencia artificial permite crear los famosos deepfakes, vídeos y audios sintéticos de una fidelidad pasmosa. Pueden hacer que parezca que un político ha dicho algo terrible o que un famoso ha cometido un delito, de una forma virtualmente indistinguible de una grabación real. Ya, es que ves algunos y ponen los pelos de punta de lo reales que parecen. Pero el verdadero peligro que señalan los expertos no es solo que la gente se crea un vídeo falso. El dividendo del mentiroso ocurre cuando se instala una crisis de evidencia generalizada en la sociedad. O sea que dudamos de todo. Eso es. Si el público asume que hoy en día cualquier cosa puede ser falsificada por una IA, entonces un líder político o una figura pública puede ser grabado cometiendo un acto real de corrupción, y su defensa inmediata será decir: Eso nunca ocurrió. Es un deepfake creado por mis enemigos. exactamente. Dirán que es un montaje para hundirle, y el problema es que mucha gente le creerá. La mera existencia de la tecnología de falsificación erosiona la confianza en la realidad fáctica. La carga de la prueba se vuelve prácticamente imposible. Aquí es donde se pone realmente interesante y tristemente irónico también, porque hemos estado hablando de algoritmos opacos, de inteligencias artificiales, de cómo la tecnología nos aísla con extraños que piensan igual, Sí, y sin embargo, los datos de las fuentes nos rompen por completo el estereotipo del hacker malvado manipulándonos desde las sombras en Rusia. o más mundana. Resulta que la desinformación más peligrosa, la que sortea todas nuestras defensas analíticas y nos infecta más rápido,
No nos llega a través de un foro anónimo de Internet, nos llega a través de nuestros círculos más íntimos. Sí, ese es el factor social. Nos llega en un mensaje de nuestra propia madre, de nuestro hermano mayor, o en el grupo de WhatsApp de los amigos del colegio o del pádel. Las redes cerradas. Las relaciones sociales que evolutivamente deberían hacernos sentir seguros son exactamente el caballo de Troya que usa este ecosistema para entrar en nuestra mente. Si conectamos esto con el panorama general de la confianza social, vemos por qué plataformas de mensajería cerrada como WhatsApp o Telegram tienen una dinámica psicológica tan distinta a redes abiertas como X o Facebook. Claro, en Twitter estás a la defensiva. Exacto, en una red abierta mantenemos cierta guardia alta, porque interactuamos con desconocidos en su mayoría. Pero un mensaje directo apela a los vínculos de confianza más profundos. A tu gente. Cuando un enlace o un audio te llega de un familiar al que amas, el circuito de verificación de tu cerebro se apaga casi por completo. La lógica subconsciente es, si esta persona de confianza me lo envía, debe haber un fondo de verdad. Y las fuentes son súper claras al explicar que esta difusión familiar rara vez nace de la malicia. No es que tu tía quiera engañarte. Para nada. Nace de un dilema terrible impulsado por el miedo. Lo llaman el dilema de compartir por si acaso. Y fíjate, me viene a la mente el principio de la pandemia. Creo que todos hemos vivido esto. La cantidad de audios que circulaban en esa época. Ese familiar que te enviaba audios asegurando que hacer gárgaras con agua caliente y limón mataba el virus antes de que llegara a los pulmones, o la típica alerta de que hay una furgoneta blanca secuestrando niños en el barrio de al lado. Exacto. Es una dinámica impulsada puramente por el instinto de protección. Quien recibe ese audio experimenta un pico de ansiedad masivo, lógico, y se enfrenta a un dilema moral en cuestión de segundos. Piensan, ¿y si es verdad? Claro. Dicen, no tengo forma de saber si este audio del supuesto médico es real, pero ¿y si lo es? Si resulta ser cierto y yo decido no reenviarlo, me sentiré responsable si le pasa algo a mi familia. ¡Qué fuerte! Y ante ese peso, el instinto protector vence al razonamiento crítico. Siempre. De esta manera, personas absolutamente bien intencionadas se convierten en nodos vitales para la propagación del pánico. El amor y el cuidado mutuo son instrumentalizados en contra de la sociedad. Es usar nuestra empatía como un arma, literalmente. Pero claro, los estudios también revelan que hay otro lado en este compartir de cosas. Uno bastante menos inocente y que explica gran parte de la desinformación política. Hablan del narcisismo colectivo. Ah, sí, eso es otro nivel. Y esto me parece clave porque demuestra que a veces compartimos mentiras a sabiendas de que lo son. Totalmente. En la esfera política o ideológica, la verdad empírica a menudo pasa a un segundo plano frente a la necesidad de identidad grupal. De pertenecer a la tribu. Exacto. El narcisismo colectivo se manifiesta cuando un grupo necesita desesperadamente validar su propia superioridad moral atacando a sus rivales. Ya. Las investigaciones en ciencias políticas muestran que muchas veces los usuarios comparten titulares escandalosos o citas inventadas de un partido político contrario no porque hayan sido engañados y crean que la noticia es estrictamente cierta. Entonces, ¿por qué lo hacen? La comparten porque el titular cumple una función emocional. Ataca al rival, demuestra que ellos son los malos y valida a la propia tribu. Es una pura señalización de lealtad. Madre mía. Para estas personas, la victoria simbólica de su grupo justifica de sobra la difusión de una falsedad técnica. Tela. Lo cual nos lleva a un punto crítico en nuestra revisión de las fuentes. Porque toda esta exposición constante, este goteo incesante de narrativas de miedo, tribus enfrentadas, alertas de conspiración, no se queda flotando en la nube. Todo esto aterriza en la biología de las personas. Tiene un coste real. Físico. Tiene un coste físico en el cuerpo. Y me impactó muchísimo leer los reportes médicos sobre cómo está afectando especialmente a los más jóvenes. Los datos epidemiológicos, como los proporcionados por instituciones como Banner Health, son muy contundentes en este aspecto. ¿Qué dicen exactamente? Pues, como mencionamos antes, nuestro sistema nervioso está calibrado para reaccionar ante amenazas físicas inmediatas. Cuando sometemos a ese sistema a un ciclo de noticias negativo que dura 24 horas al día, 7 días a la semana, lleno de amenazas abstractas e incontrolables, El cuerpo colapsa. el cuerpo entra en un estado de alerta crónica. Los niveles de cortisol, la hormona del estrés, se disparan y no bajan. Y eso a la larga tiene que pasar factura. Y tanto.
Los profesionales médicos están documentando de forma masiva cómo este consumo crónico se traduce en trastornos severos del sueño, ansiedad paralizante, fatiga crónica e incluso síntomas somáticos como problemas digestivos continuos y picos peligrosos de hipertensión. O sea, vivir a la defensiva contra fantasmas digitales nos está enfermando a nivel celular. Literalmente. ¿Nos estamos enfermando? Y si ese peaje físico lo pagamos los adultos, los análisis advierten que hay una verdadera crisis silenciosa ocurriendo con los adolescentes. Esa generación que pasa horas y horas deslizando la pantalla en plataformas de vídeo corto, casi en estado de trance, ¿sabes? Para entender la vulnerabilidad de la juventud, los investigadores aplican lo que se conoce como la teoría de usos y gratificaciones. Suena un poco académico eso. A ver, Suena complejo, pero en realidad explica el porqué detrás del consumo. Cuando un adolescente abre una aplicación de vídeos cortos como TikTok, su motivación principal no es informarse sobre geopolítica internacional. obviamente. Buscan entretenimiento, evasión, reírse un rato. Están, por decirlo de forma coloquial, en modo sofá. Con la guardia analítica completamente baja. Eso es. Su cerebro está buscando dopamina rápida. El problema surge cuando el algoritmo entrelaza un vídeo de humor, seguido de un reto de baile, y de repente te inserta un vídeo con una narrativa conspirativa altamente sofisticada sobre, yo qué sé, el cambio climático o una crisis global. Claro, y te pilla desprevenido. Al estar en ese modo de procesamiento cognitivo tan relajado, el adolescente consume y asimila la desinformación casi por ósmosis, sin aplicar ningún filtro crítico. Las plataformas aplanan la jerarquía de la información. Un meme de un gato y una noticia gravísima tienen exactamente el mismo peso visual en la pantalla. Y encima, las fuentes hablan de la dependencia extrema de los medios en tiempos de crisis. Yo me pregunto, al leer todo esto, ¿cómo evitamos caer en el cinismo absoluto? Es el gran riesgo, la apatía. Claro, ¿cómo evitamos que toda una generación crezca pensando que la verdad es solo una ilusión? Una simple cuestión de a quién le gritas más fuerte, o peor aún, que asuman que la verdad es imposible de alcanzar. Esto plantea una pregunta crucial para el futuro de las democracias. Durante eventos de alta incertidumbre, como, encierros masivos o crisis económicas severas, la dependencia que tienen los jóvenes de estos ecosistemas digitales se multiplica. Entran para intentar entender un mundo aterrador. Exacto. Y quedan expuestos a una manipulación emocional masiva que genera ese cinismo y esa apatía que mencionas. ¿Y qué podemos hacer? ¿Quitarles el móvil? Para evitar que se conviertan en adultos cínicos, los expertos coinciden en que la prohibición tecnológica no es la solución. No es realista confiscar todos los teléfonos móviles hoy en día. Sería como intentar vaciar el mar con un cubo. Totalmente. La respuesta requiere un cambio radical en cómo concebimos la educación. Debemos dejar de enseñarles solo a memorizar datos y empezar a enseñarles a auditar sus propias emociones frente a una pantalla. Auditar sus emociones. Me gusta eso. Un adolescente debe aprender que si al ver un vídeo siente una indignación furiosa e instantánea o un miedo que le paraliza, esa emoción probablemente no es accidental. Está provocada a propósito. Es el resultado de un algoritmo diseñado específicamente para presionar sus botones psicológicos. Reconocer esa manipulación es el primerísimo paso para desactivarla. Entonces, ¿qué significa todo esto para la gente que nos huye? Sabiendo el inmenso daño biológico, psicológico y social que causa esta maquinaria, es obvio que tenemos que pasar a la ofensiva. Sin duda. Hay que protegerse. No podemos volar por los aires los servidores de Internet ni desconectar los cables submarinos, pero sí podemos construir defensas cognitivas sólidas, lo que los manuales denominan practicar una higiene informativa rigurosa. Y dentro de esa higiene táctica, el protocolo más recomendado globalmente por especialistas en alfabetización mediática es el método SIFT. SIFT con S-I-F-E. Eso es. Son 4 pasos. 4 acciones diseñadas como un cortafuegos para interrumpir el ciclo de propagación de la mentira en nuestro propio cerebro. Vale, vamos uno por uno. El primer paso es la S de STOP, que significa parar. Como hemos visto, el contenido malicioso no viaja en vehículos lógicos, viaja en vehículos emocionales. O sea, si te altera, frena. La regla es muy simple. Si al leer algo sentimos una emoción extrema, ya sea ira, euforia o terror, esa es la señal biológica de que debemos detenernos físicamente. Alejar el dedo del botón de compartir. Parar. Romper el hechizo emocional. Me parece vital. Luego viene la I, investigar la fuente. Y aquí confieso que antes investigar la fuente para mí era simplemente hacer clic en la pestaña de quiénes somos de la propia página web.
Y las fuentes advierten que eso es una trampa mortal, claro. Porque una página creada para desinformar te va a mentir también en su propia biografía, lógicamente. Exactamente. A eso se le llama lectura vertical, y es un error súper común. Para investigar la fuente de verdad, no podemos preguntar al propio mentiroso si está mintiendo. Debemos abandonar esa página inmediatamente. Salir de ahí. Buscar en buscadores independientes el nombre del autor o de la organización para ver cuál es su historial, quién los financia y qué reputación tienen fuera de su propio dominio web. Tiene todo el sentido. Y esto nos lleva de la mano a la F, que es find o buscar, mejor cobertura, ¿no? O como lo llaman los expertos, la lectura lateral. La lectura lateral es básicamente lo que hacen los verificadores profesionales. Si viene una afirmación dudosa sobre un nuevo tratamiento médico, no se quedan analizando esa web sospechosa durante horas. Abren otras pestañas. Eso es. Abren pestañas nuevas y buscan ese mismo concepto exacto en revistas médicas consolidadas, agencias de noticias reconocidas o sitios oficiales de verificación de datos. Buscan el consenso generalizado respaldado por la evidencia. Se mueven lateralmente por Internet en lugar de profundizar en el agujero de conejo. Exacto. Y finalmente llegamos a la T, check, o rastrear el contexto original. Uy, esta me parece interesantísima, porque muchísimas veces la desinformación no usa ni montajes de Photoshop complejos ni inteligencia artificial, ¿verdad? No, que va. A veces lo más sencillo es lo más efectivo. Usan imágenes que son 100% reales, pero las roban de otro momento histórico. Cogen una foto de unos disturbios ocurridos hace 5 años en el otro extremo del planeta y le ponen un titular diciendo que está pasando esta misma tarde en las calles de tu ciudad. Fíjate, eso pasa constantemente en redes. Rastrear implica usar herramientas súper sencillas como la búsqueda inversa de imágenes de Google. Para ver de dónde salió la foto originalmente. Eso es, para devolver esa foto a su línea temporal y lugar correcto, desmontando el teatro por completo en un par de clics. Es un conjunto de herramientas esenciales. Y si las combinamos con las recomendaciones médicas que veíamos antes, vemos que establecer límites en nuestras rutinas es igual de vital para no volvernos locos. Totalmente de acuerdo. Los psicólogos insisten mucho en evitar consumir noticias a primera hora de la mañana. Para no arrancar el día configurando el sistema nervioso en modo de amenaza, claro. Exacto. Recomiendan técnicas de atención plena, mindfulness, para volver a anclarnos en nuestro entorno físico real. Y, sobre todo, nos piden valentía social, que creo que es lo más difícil. Sí, atrevernos a romper la cadena. Claro, debemos atrevernos a romper esa cadena de confianza, respondiendo con educación a ese familiar o amigo en WhatsApp que nos envía un bulo y pidiéndole que, por favor, verifique antes de reenviar masivamente. Es incómodo, pero es necesario. La alfabetización mediática ha dejado de ser un simple filtro intelectual para volverse un mecanismo indispensable de salud pública. Es una reflexión muy poderosa. Al final del día, toda esta inmersión nos enseña que la batalla contra la mentira masiva no la van a ganar los políticos en los parlamentos. Desde luego que no. Ni se va a solucionar mágicamente en las oficinas de los programadores de algoritmos de Silicon Valley. La línea de defensa real, el verdadero cortafuegos que evita que la chispa incendie el bosque entero, reside en nosotros. En la pausa. En ese diminuto espacio de tiempo que logramos forzar entre leer un titular que nos enfada muchísimo y el impulso físico de pulsar la pantalla para compartir. Y fíjate, si conectamos todo este análisis con el horizonte que se nos viene encima, nos enfrentamos a un desafío que exige que dominemos ese cortafuegos hoy mismo. Por lo de la IA que hablábamos. Exacto. A medida que la inteligencia artificial avanza a pasos agigantados, nos acercamos a un punto crítico donde generará una realidad sintética tan perfecta que el ojo humano será incapaz de detectar el fraude. Da un poco de vértigo pensarlo. Llegará un día, tal vez la próxima semana, tal y como va esto, en que nuestros propios ojos y oídos dejarán de ser herramientas fiables para comprobar la realidad. Ya no podremos creer ni lo que vemos. Cuando ese momento inminente llegue, la evidencia visual directa dejará de ser nuestra brújula. La única forma que tendremos de navegar y encontrar la verdad estará basada en la ética, la integridad y el rigor de las comunidades humanas y las instituciones que hayamos elegido para filtrar el mundo por nosotros. ¡Wow! Lo cual nos plantea una última y vital pregunta para quienes nos escuchan. ¿Estamos dedicando tiempo a cultivar relaciones e instituciones lo suficientemente maduras, críticas y honestas como para ser nuestras anclas, cuando llegue el día en que ya no podamos confiar ni en nuestros propios sentidos? Es, sin duda, un pensamiento muy provocativo para llevarse consigo. Ante la avalancha de esa gasolina algorítmica, parece que la única salvación es cuidar muy bien
las raíces del bosque que compartimos. Parar, respirar, dudar y sobre todo elegir no ser el viento que aviva el fuego. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo y hasta la próxima inmersión.